¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy les hablaré de las anemias macrocíticas, pero antes definiremos qué se entiende por anemia. La anemia es una disminución de la masa eritrocitaria, ¿no es cierto? Y de la concentración de la hemoglobina circulante del organismo. Esto por debajo de los límites considerados normales para un sujeto, teniendo siempre en cuenta factores como la edad, ¿no es cierto? No da lo mismo el recién nacido en edad de preescolar que en etapa de crecimiento, ¿no es cierto? No da lo mismo el género o sexo, ¿cierto? La mujer sabemos que tiene condiciones de pérdida durante la edad fértil a través de la menstruación. Condiciones medioambientales, no da lo mismo vivir en altura que a nivel del mar, ¿ok? Y estado fisiológico como es el embarazo, ¿no es cierto? Como es la lactancia, como son las etapas de alta demanda en cuanto al crecimiento en la historia natural de los seres humanos, ¿ok? Criterios según la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, un varón tiene anemia si la concentración de hemoglobina es menor a 13 gramos por decilitro. En cambio, para la mujer va a tener anemia, ¿no es cierto?, como criterio diagnóstico si la concentración de la hemoglobina es menor de 12 gramos por decilitro en la mujer adulta. En cambio, para la mujer embarazada se considera un parámetro mucho más bajo, se considera anemia por los altos requerimientos y dilución que tiene en esta etapa la mujer en forma fisiológica, se va a considerar menos de 11 gramos por decilitro en la mujer embarazada entre el primero y tercer trimestre y menos de 10,5 en el segundo trimestre. Además, se considera anemia un descenso brusco o gradual de 2 gramos por decilitro o más de la cifra de hemoglobina habitual de un paciente, aunque se mantenga dentro de los límites normales para su edad y sexo. Tener en cuenta las posibles variaciones de volumen plasmático, como les decía a ustedes, ¿no es cierto? En la hemodilución, en situaciones de hemodilución, pueden producirse lo que se llama una pseudoanemia, ¿no es cierto?, dilucional, como ocurre en forma fisiológica durante el embarazo. Por eso los parámetros son diferentes durante el embarazo que en la mujer adulta que no está embarazada. En estado patológico, en los síndromes edematosos, en el cual aumenta los compartimentos del agua y por supuesto aumenta el compartimento intravascular, como es, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva y los estados de edematoso asociados a hipoalbuminemia, que es la proteína principal que retiene el agua en el intravascular. Por lo tanto, se va a producir una mayor absorción, un mayor estímulo del eje renina-angiotensina-aldosterona para mantener el agua en sus niveles adecuados. Las anemias macrocíticas, ¿cierto?, en los cuales se presentan estos glóbulos rojos de mayor tamaño. Estas anemias megaloblásticas están causadas por una alteración en la maduración de los precursores de la serie roja, que alteran la síntesis del ADN y producen, ¿no es cierto?, estas malformaciones con núcleos muy grandes, núcleos inmaduros y eritrocitos de gran tamaño, que son producidos fundamentalmente por déficit de la vitamina B12, oceanocobalamina, o déficit del ácido fólico o vitamina B9. Por lo tanto, estas anemias megaloblásticas son una gran familia de trastornos cuyas alteraciones típicas de la sangre y médula ósea se deben a un daño en la síntesis del ADN, como les decía, presentando glóbulos rojos de gran tamaño, núcleos grandes, inmaduros, ¿no es cierto?, que no tienen la forma normal, por lo tanto su vida media es muy corta. De esa manera se va produciendo una anemia dependiendo de la etiología de base. La anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Les comento que la vitamina B12 participa en la conversión de metilmalonil-CoA a succinil-CoA y además participa en la metilación de homocisteína a metionina. Esta última necesaria para la síntesis de timidina, componente esencial del ADN, ya que se encuentra en todos los productos animales. Solamente las personas con dieta inusuales, dieta muy restrictiva, ¿no es cierto?, ingieren cantidad insuficiente de nutrientes, ¿no es cierto?, en forma selectiva, como ocurre, por ejemplo, con los vegetarianos estrictos, puede ocurrir una carencia por esta vitamina, ¿okay? Casi siempre en general se refleja un defecto en la absorción y en el transporte de la vitamina, en el cual va a intervenir el factor intrínseco en su fisiología, en su etiopatogenia, ¿ok? Donde el factor intrínseco va a ser muy importante, ya que él va a permitir, ¿no es cierto?, la absorción de la vitamina B12, que lo aumentan un rato más. La anemia perniciosa, un tipo especial de anemia, ¿no es cierto?,
que produce anticuerpos contra las células parietales, la cual se caracteriza por la incapacidad de absorber vitamina B12 debido a la falta del factor intrínseco. ¿Ok? El hígado contiene 2 a 5 miligramos de vitamina B12. Como las pérdidas diarias son de aproximadamente 3 a 5 microgramos, el cuerpo tiene suficiente reserva, de tal forma que para que se produzca una deficiencia de esta vitamina se requieren años, de 3 o más años desde que cesa su absorción. La vitamina B12 o cobalamina es principalmente encontrada en la carne, el huevo, la leche, el queso. Los requerimientos son de aproximadamente 0,1 microgramos al día. Normalmente estamos consumiendo entre 5 a 15 microgramos al día y tenemos una reserva de 2 a 5 miligramos, por lo que podemos mantenernos años solamente con la vitamina almacenada. Por lo tanto, es la mala absorción y no una dieta inadecuada la principal causa de déficit de vitamina B12. En esta diapositiva vamos a comentar los pasos del proceso absortivo que presenta la vitamina B12. En primer lugar, la vitamina B12 es separada de las proteínas de la comida por acción de la pepsina y del ácido gástrico. La vitamina B12 libre se une a una proteína R presente en la saliva. Posteriormente, la vitamina B12 se va a separar de esta proteína R por acción de las enzimas pancreáticas, permitiendo su unión finalmente al factor intrínseco producido en las células parietales de la mucosa gástrica. ¿Ok? De tal forma que finalmente el complejo factor intrínseco vitamina B12 es absorbido a nivel de la célula del hilo terminal uniéndose a un receptor. ¿Ok? Aquí muestra esta imagen un poquito lo que sucede, que tenemos la vitamina B12 que ingresó al organismo a través de los alimentos, ¿cierto? A nivel de estómago se va a unir con el factor intrínseco que produce la mucosa gástrica, las células parietales en este caso. Este complejo del factor intrínseco y la vitamina B12 viaja a través del lumen del tubo digestivo, del duodeno, yeyuno, y en la parte terminal del ilion se va a unir a un receptor que va a permitir absorber a la vitamina B12 y pasar a la circulación. En la circulación se va a unir a una proteína transportadora, ¿no es cierto? Esta proteína transportadora de la vitamina B12 que es la transcobalamina 2, la cual transporta la vitamina B12 hasta los lugares de síntesis de los glóbulos rojos, que es en la médula roja de los huesos esponjosos que mencionamos anteriormente. Dentro de manifestaciones clínicas de esta anemia tenemos los síntomas generales de la anemia: palidez, pérdida de peso, fatiga, mareo. Puede aparecer ictericia porque se produce una eritropoyesis ineficaz a nivel central, a nivel medular, síntomas abdominales. Pero lo que caracteriza esta anemia son los síntomas neurológicos. La vitamina B12 participa en forma activa, ¿no es cierto?, en la mantención de la mielina del sistema nervioso central y periférico. Por lo tanto, pueden aparecer parestesia, hormigueos en las manos, la palma de las manos, los pies, trastornos de la visión, del sentido del gusto, del olfato. Pueden haber alteraciones de la propiocepción del cuerpo y de la sensibilidad a la vibración. Pueden haber síntomas y signos más severos a nivel central, ¿no es cierto?, compromiso de conciencia, alteraciones, cambios de ánimo, ataxia, etc. Por lo tanto, una diferencia importante con respecto a todas las anemias son las manifestaciones neurológicas que presenta esta vitamina neurotropa. ¿Ok? Si no se trata, puede conducir a la desmielinización de la columna posterior de la médula espinal, lo que produce finalmente ataxia hepática, demencia, y puede producir también la muerte del paciente. Dentro del laboratorio vamos a observar, ¿cierto?, dentro de este hemograma, esta anemia macrocítica con glóbulos rojos más grandes, con presencia de este núcleo, ¿no es cierto?, inmaduro, grande, esférica, la forma esférica, no la forma característica de un núcleo maduro, ¿no es cierto? Niveles de vitamina B12 menores a 100 picogramos por ml. Neutrófilos también pueden aparecer hiperpigmentados. Puede existir pancitopenia, ¿ya? Es decir, afectar a las 3 series de la médula. No solo afectar la producción de glóbulos rojos, sino que también afectar la serie blanca y la serie de las plaquetas. Por eso se produce una pancitopenia, una baja de toda la producción a nivel de la médula, a nivel central. La DHL puede estar aumentada mayor a 500 unidades. Por lo tanto, les comento que esta vitamina
interviene en forma muy activa en el normal funcionamiento del sistema nervioso, que es una característica y una diferencia de todos los otros tipos de anemia y de la otra anemia que vamos a ver a continuación, que es por el déficit de ácido fólico. Diagnóstico etiológico por laboratorio, cuando estamos sospechando una anemia perniciosa, ¿no es cierto? En anemia, ¿no es cierto?, por esta disminución del factor intrínseco, esta anemia producida por anticuerpos que atacan la mucosa gástrica, atacan esta mucosa produciendo metaplasia finalmente, una inflamación de la mucosa gástrica con esta transformación de epitelio, de un epitelio cilíndrico a un epitelio plano. Disminuye la producción de ácido clorhídrico y disminuye la producción y síntesis de factor intrínseco, lo cual va a producir que no se pueda absorber en forma adecuada esta vitamina B12. Para ello existen dos formas de hacer el diagnóstico. Uno de ellos es el test de Schilling, algo estándar hace un tiempo atrás, cuyo test consiste en dar oralmente vitamina B12 marcada con un radiofármaco, vitamina B12 no marcada intramuscular y se recolecta orina de 24 horas. Si se mide la vitamina B12 marcada en la orina, si es menor a 6% existe un síndrome de malabsorción. De ocurrir esto, se realiza un segundo tiempo el mismo procedimiento, pero esta vez se da factor intrínseco por vía oral en conjunto con vitamina B12 marcada. Si se absorbe es porque existe una anemia perniciosa. Hoy día se hace un poquito más sencillo. El diagnóstico se miden anticuerpos contra el factor intrínseco, anticuerpos contra la mucosa del epitelio gástrico. ¿Ok? Tratamiento de esta anemia por déficit de vitamina B12. Como la principal causa es por mala absorción, existen preparados parenterales de cianocobalamina e hidroxicobalamina, dosis de 1 miligramo de cianocobalamina semanal por 5 semanas, seguido de 1 miligramo mensual por toda la vida en estos pacientes. Te recuerdo que además se puede producir esta deficiencia de vitamina B12 por una enfermedad celíaca, ¿no es cierto? Un síndrome de mala absorción crónico, una enfermedad de Crohn, que también es autoinmune, que ataca parte del intestino delgado, que puede atacar la parte terminal del ilion, ¿ok? También se produce en gastrectomía por cáncer, que se saque el estómago por algún cáncer gástrico para salvar la vida del paciente. También ocurre con los bypass gástricos, ¿no es cierto? La manga gástrica y el bypass clásico, etc. En la anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico, vitamina B9, las reservas de folato solo duran 4 a 6 meses en general, promedio. El organismo requiere entre 75 y 100 micrones diarios de ácido fólico, que se encuentra generalmente en las verduras de hoja verde, en las frutas, en las nueces, en las leguminosas, en el germen del trigo, en el hígado, que lo almacena, ¿no es cierto? Por tanto, vamos a ver que el folato participa en forma importante en la síntesis de timidina. Puede deberse esta anemia a ingesta inadecuada, también a un síndrome de mala absorción intestinal, también puede deberse a la asociación de fármacos que impidan su absorción en forma adecuada, como fármacos anticonvulsivantes, ¿no es cierto?, anticonceptivos, orales, que predisponen a una mala absorción, fármacos antineoplásicos, antimaláricos, ¿no es cierto?, el timetopin, ¿no es cierto?, que es un antibiótico, que inhiben la enzima necesaria para reponer el folato intracelular, o también si se elevan los requerimientos y estos no se cumplen en estado fisiológico, ¿no es cierto?, no aumenta su ingesta como ocurre en el embarazo, periodo de crecimiento, lactancia, etc. El alcoholismo afecta el procedimiento intracelular del folato, suprime la función de la médula ósea. Los pacientes alcohólicos además consumen menos alimentos ricos en ácido fólico, como las verduras de hoja verde, ¿ok? Todo lo cual tiende a facilitar la instalación de esta anemia. Manifestaciones clínicas y laboratorio de esta anemia. Síntomas, ¿no es cierto?, y signos: palidez de la piel y mucosa, como la anemia clásica, pérdida de peso, fatiga, falta de energía, ¿no es cierto?, mareo, síntomas abdominales, etc. Pero no presentan manifestaciones neurológicas como ocurre con la deficiencia de la vitamina B12, que es la diferencia que las distingue a las dos anemias megaloblásticas. En el laboratorio vamos a confirmar que es una anemia macrocítica con glóbulos rojos grandes, ¿no es cierto?, niveles séricos o eritrocitarios de folato disminuido, niveles normales de vitamina B12, que tenemos que también medirlas para hacer el diagnóstico diferencial, neutrófilos hipersegmentados, que también podemos encontrar una pancitopenia en las dos anemias. Tratamiento: consumir alimentos ricos en ácido fólico, verduras de hoja verde, fruta, nueces, leguminosas, germen del trigo, hígado, etc. Además, en forma aguda podemos darle un complemento oral de 1 miligramo de ácido fólico al día. La corrección total se alcanza más o menos entre las 6 a 8 semanas, ¿ok? Recordemos que es una vitamina hidrosoluble, como toda la del complejo B.
Muchas gracias por su atención.